le anticipábamos que una de nuestras charlas en este programa la íbamos a tener con el doctor Héctor Polino, es el asesor legal de Consumidores Libres. Por supuesto, vamos a hacer referencia a las cifras que se han difundido por el INDEC en las últimas horas, que han generado preocupación en el gobierno, que está analizando una serie de medidas que estarían anunciando mañana para contener esta escalada inflacionaria que, bueno, este mes llegó al 4,7 y se estima que en el mes de marzo puede llegar al 5 o quizás más, casi cerca del 6 probablemente. El mayor impacto está en los alimentos. Recién leíamos también la preocupación del secretario de Energía porque le redujeron el presupuesto y ya no puede comprar ni pagar gas y también va a tener efectos sobre la energía eléctrica. O sea, tenemos un panorama extremadamente complejo de aquí en adelante, mucho más del que venimos soportando desde hace tanto tiempo, y además con un probable paquete de medidas que suenan como aisladas, como algo que no va a mejorar realmente el panorama que tenemos. Consumidores Libres viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Héctor Polino es un referente permanente en este tema y ya ha hecho una proyección de lo que nos puede ocurrir en marzo. Bueno, de esto vamos a hablar justamente, lo tenemos ya en línea al doctor Héctor Polino, le agradecemos muchísimo porque en cuanto le enviamos un mensajito nos contestó afirmativamente. No es fácil desde el interior conseguir estas notas en Buenos Aires, así que le agradecemos muchísimo, doctor Polino. Lucy Pisni lo saluda, un placer, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Les voy a pedir un favor si pueden elevar el retorno, que se le escucha demasiado bajo. Bueno, ahí estamos, ahí me escucho un poquito mejor. Sí, mejor. Bueno, genial. Bueno, doctor Polino, la verdad que estamos todos muy preocupados porque a todos nos afecta cada vez más el bolsillo y nuestra calidad de vida, lo que está ocurriendo, y la proyección que ustedes hacen para los meses que vienen, la verdad que son realmente pesimistas, no vemos ninguna mejora y no tenemos muchas esperanzas de que con las medidas que se piensan anunciar esto cambie, ¿verdad? Bueno, veremos cuáles son esas medidas, las vamos a analizar, todavía son meros trascendidos. Lo cierto es que la Argentina, desde hace ya mucho tiempo, desde hace muchos años, viene sufriendo las consecuencias de un proceso inflacionario muy alto. Está entre los principales países del mundo con mayor porcentaje de inflación anual. Ese porcentaje de inflación anual alto va deteriorando la calidad de vida de millones de argentinos. Hoy, la Argentina, que es un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, resulta que 44 millones que habitan el suelo argentino no pueden comer y vivir dignamente, y que la pobreza ha venido aumentando a punto tal que hoy 1 de cada 2 habitantes es pobre, y la indigencia también ha venido aumentando a un extremo que hoy alrededor del 10% de la población es indigente, de modo que se vienen haciendo las cosas muy mal desde hace bastante tiempo. Y en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 27 años cada 15 días, entre otros los productos de la canasta básica de alimentos, en la ciudad de Buenos Aires
la primera quincena del mes de marzo de este año arrojó un aumento del 2,74%, un aumento muy alto. Y en lo que va del año, 1 de enero, 15 de marzo, el aumento es del 12,55%. Y en la primera quincena de marzo, solo en 15 días hubieron productos como por ejemplo los huevos de color que aumentaron un 7,41%, o el azúcar común un 4,35%, o el pan un 3,57%, la leche sachet aditiva un 3,23%, en 15 días. La mayoría de los países del mundo en el año no tienen este porcentaje de aumento. En frutas y verduras el problema fue aún peor. Por ejemplo, las zanahorias aumentaron un 8,82% en 15 días, las berenjenas 9,52%, la cebolla 4,76%, la selga en paquete 6,67%. En frutas, la naranja 4,15%, la manzana 3,70% en 15 días. Y con respecto a la carne vacuna, a pesar de las medidas que tomó el gobierno restringiendo la exportación de la carne vacuna, bola de lomo aumentó 2,75%, el asado 2,02%, paleta 1,53%, carne picada común 0,72%. Por eso es que nos dio un promedio, luego con otros productos que tuvieron un porcentaje de aumento menor, nos dio el promedio de 2,74%. Claro. Solo en 15 días. Bueno, imagínense, esos son los precios que ustedes relevaron en Buenos Aires. Imagínense los precios aquí en la Patagonia, ¿no? Un kilo de asado, bueno, supera los 1.000 pesos, el maple de huevo supera los 500, el kilo de pan los 300 pesos, la leche de 115, 120 pesos para arriba. Tenemos quizá un porcentaje más en nuestros salarios con la zona desfavorable, aquellos que estamos de alguna manera en relación de dependencia. La gente que trabaja por su cuenta o es monotributista realmente ya no puede vivir. Y también los trabajadores en dependencia del sector privado que no tienen el mismo incremento salarial que el sector público, que va más o menos de la mano con la inflación, al menos aquí en Neuquén. El panorama es realmente aterrador. ¿Cómo vamos a seguir? Usted decía, hay 10% de indigentes, ahora el salario mínimo creo que lo llevan a 45.000 pesos. Hacen falta dos salarios mínimos para una canasta básica. Efectivamente. No, estamos ante una situación muy complicada y es una verdadera contradicción que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, 44 millones de habitantes del suelo argentino, no puedan comer y vivir dignamente. Es un verdadero fracaso de la política. Totalmente. Y a todos estos aumentos hay que agregarle los aumentos que se produjeron en estos días. Por ejemplo, YPF a partir del 14 de marzo aumentó el precio de las naftas un 9,5% y la super un 11,5%. Por ejemplo, la nafta super en la ciudad de Buenos Aires se va de 99 pesos a 110 y la premium de 116,90 a 130 pesos. Se calcula
que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 27%. Exacto. A estos aumentos hay que agregarle los aumentos en las tarifas del gas natural en todo el país, autorizado a las 9 empresas que distribuyen el gas natural en toda la República, con un aumento a partir del 1 de marzo de un 20%. Y también hay que agregarle el aumento en las tarifas de la energía eléctrica, que fueron autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el área de concesión de Edenor y Edesur, que son las dos únicas empresas distribuidoras de la energía eléctrica en el orden nacional. Uh-huh. Y también se le otorgó un aumento a partir del 1 de marzo de alrededor de un 20%. Claro. Todo eso, además de incidir en las tarifas del gas natural y de la energía eléctrica que corresponde a cada uno de los domicilios, y además de aumentar las expensas comunes a aquellos usuarios que viven en edificios en propiedad horizontal, por los mayores costos que va a tener el gasto en ascensores, en la iluminación de pasillos comunes, en los motores que llevan las aguas a los tanques. También cuando vamos al supermercado o al negocio barrial, vamos a ver más caros los productos, porque les aumenta las estructuras de costos a las empresas que fabrican o producen los distintos productos que consumimos y a los comercios que los venden, y esos mayores costos se trasladan a precios. Y además, muchas veces, no siempre en la misma proporción, sino que por las dudas se traslada muchas veces en una proporción aún mayor. Uh-huh. Claro, porque además, a ver, el comerciante también tiene que vivir, y a él también le aumentó la prepaga, el transporte, la escuela de los chicos, porque la educación pública casi no funciona, hay que mandarlos a privado, la universidad privada. En realidad, o sea, es toda una cadena que finalmente termina en la góndola y la pagamos todos, ¿no? La verdad que es un panorama muy crítico. Usted hablaba de la energía eléctrica. Imagínese aquí nosotros, productores de energía, que pagamos el transporte de la energía ida y vuelta. Lo pagamos para mandar a Buenos Aires y después para traerlos a Neuquén, y tenemos una tarifa más cara que en Buenos Aires. Cosas ilógicas realmente que ocurren en este país. Doctor, se habla de, bueno, como usted decía, son trascendidos, ¿no?, las probables medidas que anunciarán mañana. Pero de lo que ha trascendido parecen recetas ya aplicadas y fracasadas. ¿Por qué seguimos girando y nadie le encuentra la vuelta a este tema de la inflación? Viven hablando de los especuladores, ¿cuál es la cadena donde los precios se engrosan? ¿Qué es tan complicado que nadie puede encontrar una solución? El problema de la República Argentina, por supuesto, es multicausal, pero hay un problema que a mi juicio es fundamental, que en Argentina no se cumplen las normas legales vigentes. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó hace más de 7 años una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley es el día de hoy que no se la puso en funcionamiento. La misma permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no la pusieron en funcionamiento, no sabemos con exactitud en cada producto, en qué eslabón de la cadena del mismo se produjo un aumento injustificado de precios. Es el productor, es el fabricante, es el mayorista, es el minorista, es el intermediario.
No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la ley no está en funcionamiento. En un país como el nuestro, donde existe una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Por eso es que el Congreso Nacional aprobó una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley en ese sentido. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley, después de muchos años, fue dejada sin efecto. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar otra ley de defensa de la competencia sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley también crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Ustedes pueden creer que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021, estamos en marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo de turno no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal? Si hubiera voluntad política, tan difícil, tan complicado resulta designar a 5 personas que integren el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o de la ley antimonopolio. Evidentemente no hay voluntad política. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que en su momento la promovió el presidente Roosevelt, que le ocasionó infinidad de críticas y de problemas, pero la ley se sancionó y está en funcionamiento y se aplica. En la República Argentina nunca hemos podido crear el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de por qué estamos como estamos en la República Argentina? Totalmente. Y yo, si tuviera tiempo, podría estar durante bastante tiempo enumerando un conjunto de normas jurídicas que protegen los derechos más elementales de los usuarios y consumidores, y resulta que las mismas no están en funcionamiento y en consecuencia no se aplican las sanciones que corresponden para los incumplidores. Claro. Bueno, mientras tanto, podemos generar la Subsecretaría de la Resiliencia para prepararnos para tener mejor humor, o sea, a lo que voy. Nombramientos se hacen todos los días y muchos, si hubiera decisión política, se haría donde hace falta hacerlos, ¿no? Y no buscándole escapatorias y inventando pavadas que realmente no nos llevan a nada. La verdad, tenemos que estar muy preocupados porque tenemos un futuro bastante negro por delante al paso que vamos. Mucha gente que lo está pasando realmente muy mal, que además viene arrastrando la problemática que generó la pandemia, mucha gente que se fundió, que quebró, que perdió el trabajo, y todo este panorama es muy desalentador. Efectivamente, y hay un problema del que muy poco se habla, que es la mala alimentación que tiene hoy un sector importante de la población. Claro. Y vamos a tener dentro de unos años una parte importante de la juventud argentina con un menor grado de desarrollo intelectual como consecuencia de la mala alimentación que tiene hoy. Sí. Por ejemplo, ha disminuido notablemente el consumo de carne vacuna, que 20 años atrás
era promedio 75 kilos por persona y por año, y ahora bajó a menos de 42 kilos promedio por persona y por año. Ha disminuido el consumo de las leches, ha disminuido el consumo de frutas y verduras, aumentó en cambio el consumo de polentas y harinas, y en consecuencia también aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país. Pero como consecuencia de la mala alimentación que hoy tiene un sector importante de la niñez argentina, dentro de algunos años vamos a tener una parte importante de la juventud con un menor grado de desarrollo intelectual como consecuencia de la mala alimentación que se está produciendo en los días actuales. A lo que hay que sumarle, doctor, la falta de escolaridad. O sea, la proyección hacia adelante de aquí a 2 o 3 generaciones es realmente catastrófico, porque hay que sumarle muchos factores, y entre los temas que no hemos mencionado de cómo impacta en la canasta, en el bolsillo de la familia, están los alquileres, ¿no?, que es otro escándalo. Bueno, se está estudiando nuevamente en el Congreso una nueva modificación a la actual ley de alquileres, efectivamente. La verdad, no hay plata que alcance, lo podríamos resumir así: se gana poco, los precios están por las nubes, no vemos que a corto plazo se vaya a modificar esta situación, así que me parece, doctor Polino, que lo vamos a tener que volver a molestar muy seguido. Cuando guste, porque no me molesta. Bueno, ha sido usted muy amable como siempre, le mandamos un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto, que siga muy bien. Gracias. Buenas tardes. 14:30, después de la charla con el doctor Héctor Polino.